Ya oramos el principio del servicio. Hemos adorado al Señor por medio de este grupo que Dios nos ha regalado. Y ahora, bueno, ahora venimos a seguir adorando al Señor, pero a través de su palabra. Primera de Juan 5, del 6 al 8. Vaya buscándolo en su Biblia. Es importante que use la Biblia. Un día va a venir que no vas a poder tener la Biblia en tu mano. Así que es importante. Ni un teléfono tampoco. Es importante lo más que podamos memorizar los versículos, leer la palabra. Vienen días peligrosos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué versículo dije? Primera de Juan, ¿verdad? 5, del 6 al 8. Bueno, vamos hoy a continuar con la doctrina de Dios, esa serie que hemos comenzado hablando de nuestro Dios, conociendo a nuestro Dios. La semana pasada estuvimos con la primera enseñanza, que era el único Dios verdadero, hay un solo Dios, ¿verdad? Según Deuteronomio 6:4, estábamos estudiando la semana pasada. Hoy vamos al tema número 2, y es un tema que quiero que le presten bastante atención. Es la Trinidad. Vamos a estudiar lo más que podamos. Lo he reunido, lo he resumido, lo más que he podido, porque es un tema muy amplio, un tema muy discutido, un tema que ha traído mucha polémica, pero es un tema del Evangelio, es un tema fundamental que el Hijo de Dios lo crea, lo conozca. ¿Sí? Así que vamos a la Trinidad. Tema número 2. Hoy le doy gracias al Señor, nos invitaron en la mañana a abrir el servicio de la iglesia dominicana, de la iglesia Legacy, y estamos muy agradecidos con Dios y el pastor Nolan, que tuvo la confianza de llamarnos para eso. Gloria a Dios por eso. 6 al 8. Dice la palabra del Señor: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Familia, la enseñanza bíblica de la Trinidad es infinitamente grandiosa, pero necesitamos buscar comprenderla hasta donde nos sea posible si nosotros queremos conocer más a Dios. Una tradición cuenta que Agustín de Hipona es uno de los grandes teólogos cristianos que ha vivido, dice que él paseaba por la orilla del mar. Y mientras paseaba, él estaba pensando en Dios. Y mientras paseaba también, aparte de pensar en Dios, pues no tenía otra que pensar en la Trinidad de Dios. Estamos hablando de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Caminando Agustín por la playa, vio a un niño. Y el niño estaba jugando en la arena. ¿Qué hacía el niño? El niño iba al agua. Y primero vio un hueco en la arena donde él estaba, un pequeño hueco, y entonces iba al agua y con un cubito él cogía agua y lo echaba en el hueco que él había abierto. Y Agustín veía que el niño iba y viraba, hasta que Agustín ya no pudo más y le entró curiosidad y se le acercó al niño y le preguntó: ¿qué haces? Y el niño le dijo: estoy sacando toda el agua del mar que yo pueda para colocarla en este hoyo. Y Agustín le dice: eso es imposible. Y el niño le dice a Agustín: más difícil es que tú llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio, la Santísima Trinidad. Así que imagínense,
Es imposible entender cómo el mar puede caber en un hueco. Así le dice él a Agustín de Hipona, le dice, más difícil es que tú vayas a entender la Santísima Trinidad. Hermanos, ciertamente la enseñanza bíblica más misteriosa es la doctrina de la Trinidad. Que Dios es uno en esencia y tres en persona, ese concepto es imposible de comprender para nosotros. Y sin embargo, es más importante de lo que nosotros pensamos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, para un hijo de Dios, para un pastor, para un ministro, para un líder, es muy importante. Es importante tener claro la doctrina que nosotros creemos. Si tu doctrina es débil, la iglesia crecerá débil. Si decimos que conocemos a Dios y no crecemos o no creemos la doctrina de la Trinidad, no estamos entonces en lo correcto. Y hay dos cosas muy importantes para nosotros cuando estudiamos esta doctrina y queremos conocer a Dios. Es lo que estudiamos la semana pasada. Hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que hay uno solo? Hay un solo Dios. No hay 20, no hay 2, no hay 1. Ese es nuestro Dios. Pero también hay un segundo punto necesario que nosotros tenemos que entender y creer. Que hay una trinidad de personalidades donde cada uno de los que la forman es Dios también. Quiero que me pongas el primer slide ahí. Esto que acabamos de poner acá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es el versículo que leyó Isabela. Estamos hablando del versículo 7 de Primera de Juan 5. Pero yo traje esta imagen acá para que podamos entender un poco mejor. El Padre, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Eso es muy importante, que lo podamos creer como doctrina fundamental en nuestra creencia. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero los tres son Dios. ¿Me hago entender? Ahora quiero, si ya entendemos bien eso, eso es muy importante entenderlo. Si quieres, tomen una foto y lo estudia y después me pregunta si quiere y nos podemos sentar. Ahora, a continuación, yo quiero compartir con ustedes brevemente 10 verdades que necesitamos saber sobre la enseñanza de la Trinidad. Si tiene papel o lápiz, pues tómelo. Si no, recuerde que siempre ponemos las enseñanzas en YouTube. Número 1. La primera verdad. La doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres en persona y uno en esencia. O sea, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El concepto de la Trinidad no hace referencia a tres dioses distintos, sino a un mismo Dios en tres personas. Marcos 12:29 dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy importante. Número 2. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Número 3. Aunque la palabra Trinidad no está dicha explícitamente en las Escrituras, diversos pasajes lo demuestran. Esto trae
confusión en muchos cristianos, porque como no está la palabra Trinidad en la Biblia, pues te dicen, no, si no está en la Biblia, Dios no lo hago. No, pero la Biblia completa nos habla de la Trinidad de Dios. Veamos. Voy a tomar solamente 2 versículos, porque si no, estuviéramos toda la tarde acá. Dice 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿De quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Ahí están los 3, ¿sí o no? Sean con todos vosotros. Pero Mateo 3, del 16 al 17 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. La Trinidad explícitamente no está en la Biblia esa palabra, pero la Biblia refleja la Trinidad de Dios en casi toda la palabra de Dios. Número 4. La Trinidad no implica 3 maneras distintas de ver a Dios. O sea, la misma Biblia indica que el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3 personas distintas. Veamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ese es el Dios qué? Dios Padre. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese? Espíritu, Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Después dice Hechos 2:33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero no quiere decir que sea el segundo, es un solo Dios. Muchos tienen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No, el Espíritu Santo es tan importante como la primera. ¿Verdad? Entonces no implica que tenga 3 tipos de dioses, hay un solo Dios. Una de las mejores evidencias que son 3 distintas personas son los diálogos continuos que el Padre tenía con el Hijo mientras éste estaba en la tierra. Veamos Juan 5:19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 11:41 al 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Quién están hablando aquí? El Padre y el Hijo. Entonces, el punto número 4, habíamos dicho que no implica 3 maneras distintas de ver a Dios, es el mismo Dios. Número 5. El hecho de que cada miembro de la Trinidad sea una persona distinta no quiere decir que uno sea inferior a otro. Los 3 son idénticos en atributos. Lo que estábamos diciendo ahorita, muchos dicen, el Espíritu Santo no tiene tanto relevancia como Dios el Padre. No, el Espíritu Santo es Dios. No hay diferencia, ni hay jerarquías. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios.
Ese es el punto número 5. No quiere decir que uno sea inferior a otro. Los tres son idénticos en autoridad o en atributos. ¿Sí? Número 6. La Trinidad no divide a Dios en tres partes. Cada una de las personas de la Trinidad son 100% no 99.5 para el Espíritu Santo, ni 99.9 para Jesucristo y 100 para Dios Padre. No, no, no. 100 Dios Padre, 100 Dios Hijo, 100 Espíritu Santo. Cada una de las personas de la Trinidad son 100% Dios. Dice Colosenses 2.9, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Qué habita en Cristo? Toda la plenitud de Dios. Las mismas características de Dios Padre están en las características del Hijo. Verdad número 7 sobre la Trinidad. Uno de los pasajes que más claramente muestra la existencia de la Trinidad es la Gran Comisión. Mateo 28. Vamos a Mateo 28, versículo 19. Dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Y después dice: bautizándolos en el nombre de él y vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quiere mayor muestra de existencia de la Trinidad? Ahí está. Número 8. La fe cristiana es la única religión, escuche bien esto, que cree en la manifestación de Dios en tres personas. Y esto la ha distinguido desde el principio. La única religión, si se puede decir así, que cree en la doctrina de la Trinidad es la nuestra. Los musulmanes no creen en eso. Es más, no creen en el único Dios verdadero. Para ellos hay otro Dios. Los budistas, ellos creen en otra cosa. Y tú vas a la India, ahí hasta las vacas son Dios. Un palo es Dios. Una piedra es Dios. El sol es Dios. La luna es Dios. La fe cristiana es la única religión que cree en la manifestación de Dios en tres personas. Ahora, dice la verdad número 9. El concepto de la Trinidad, para que no se, porque a veces creemos que esto es solamente a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Pero dice la fe, la verdad número 9. El concepto de la Trinidad aparece desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver si es verdad. Génesis 1:26. Y dijo Dios. Ahora, esa palabra, dijo Dios, ese Dios, es la palabra, ¿se recuerdan en la clase pasada, en la predicación pasada que dimos los nombres de Dios? Había un nombre que era plural. ¿Cuál era? Elohim. ¿Se recuerdan? Elohim. Eso es lo que dice. Y dijo Elohim, dijo Dios en plural. Quiere decir, dijo el Padre, dijo el Hijo y dijo el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ve? Y dijo Dios. Fíjate, dijo Dios, nos está diciendo, y dijimos todos, lo dijimos los tres, no, dijo Dios, hagamos, dijo Dios, hagamos, quiere decir plural, hagamos, Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, pero dijo ¿quién? Dios, un solo Dios, los tres son un solo Dios. ¿Ya? Entonces, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada o sin orden y vacía. Yo uso la Biblia de las Américas, ¿verdad? Dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de... Ahí está. El Espíritu de Dios, ahí está. Se movía sobre la faz de las aguas, dice la Reina Valera, ¿verdad?
Ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Entonces, desde el Antiguo Testamento viene el concepto de lo que es la Trinidad de Dios. Porque Dios no dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. El texto dice, y dijo Dios, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo entiendan. Ahora, la verdad número 10, importante a través de lo que es la Trinidad de Dios. Cada una de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de salvación. Ojo acá. Ahora aquí, presta atención a esto rápido. Cada uno de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de salvación. Vamos a ver. Primero, el Padre. La salvación se origina en el Padre. Ojo acá, la salvación se origina en el Padre. Él es el administrador de nuestra salvación. Mira lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió ¿quién? En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, y después dice el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Dónde se origina la salvación? Antes de la fundación del mundo. En el Padre. Ahí se origina. ¿Estamos claros acá? Tú eres salvo, tú eres hijo de Dios antes de la fundación del mundo. No creas que porque tú viniste ahora a la iglesia, fue que tú lo escogiste. Tú no pudiste escogerlo. Ya Dios te había escogido. Ya Dios te tenía a ti en su plan. Eso es muy importante. Ahora viene después el Hijo. Vamos a ver cuál es el papel del Hijo. La salvación se origina en el Padre, pero tiene su fruto en el Hijo. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación, lo hace a través de Jesucristo. Dice, es a través de la obra redentora del Hijo que podemos tener perdón por nuestros pecados. Efesios 1, del 7 al 9. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ahora, en Él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Después dice el 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. El fruto de la salvación es el Hijo. Dice Jesucristo, Juan 14, 6, nadie va al Padre si no es. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero esa salvación se originó ¿en quién? En el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Me entendieron ahí? Y después viene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. O sea, Él es el sello de nuestra salvación. Somos sellados por las arras del Espíritu Santo. Cuando hay una regeneración en tu corazón y tú eres una nueva criatura, un nuevo convertido, el Espíritu Santo te sella. Por eso no puede haber un demonio que le entre a un cristiano. ¿Me hago entender? No, vamos a liberar cristianos. ¿Cómo liberarlos de qué? Si el Espíritu Santo habita en nosotros y nos selló con eso. El cristiano que esté endemoniado es que no es cristiano. I'm sorry que lo diga, pero es así. No es cristiano. Porque el Espíritu nos selló. Somos de Él. Y dice que el Espíritu Santo no puede cohabitar con otro espíritu. Así que, ojo con eso. Mi hermano, quiero terminar
Déjame leer Efesios 1, de 13 al 14, para ponerlo en la perspectiva bíblica, para que lo vean. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Más claro en el audio? ¿Se recuerdan la serie de enseñanzas que yo di sobre malinterpretando la Escritura? ¿Se recuerdan cuando hablamos de liberaciones y todo lo que hay por ahí? No, mi hermano, eso no, el Hijo de Dios, ¿de qué lo vas a liberar a él? Si tú de verdad fuiste regenerado en Dios y el Espíritu Santo te selló, ¿de qué te voy a liberar? ¿De qué puede el Papa o todos los curas en las iglesias católicas decir, te confieses de qué? Esto, mi hermano, es importante que el Hijo de Dios lo entienda. La salvación nuestra se origina en el Padre antes de la fundación del mundo. Viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, se la obra. Y después viene el Espíritu Santo y nos sella con la promesa. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa? Somos suficientes en Cristo. Cristo es suficiente en nosotros. No necesitamos otra cosa. Solo Cristo. Solo Cristo. Y deja que lleguemos a la serie de los Gálatas. Ahí es impresionante lo que Pablo le dice a los Gálatas. ¿Cómo Cristo y otra cosa? No, porque tiene que ser Cristo más el ayuno, Cristo más la oración, Cristo más la no sé qué. Cristo, no, solo Cristo. Solo Cristo. Pónganse a piano que está aquí. Familia, pudiéramos estar hablando mucho tiempo tratando este tema de la Trinidad, pero para resumir este tema, este misterio, resumámoslo de esta manera. La Trinidad es un misterio en dos sentidos. En el sentido bíblico, ya que es algo que estaba escondido, que se reveló. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que lo que estaba escondido era que se le había quitado el velo? Se le reveló, se iluminó, se le quita el velo a algo que estaba escondido. Ahora dice, también suprarracionalmente, quiere decir, supra quiere decir superior y racional relativo a la razón. O sea, algo, estoy hablando de la Trinidad, recuerden, o sea, algo que trasciende la raza humana o el entendimiento humano, la razón humana, la doctrina de la Trinidad. Es algo que el hombre no puede entender, ¿verdad? Solo es entendible en parte por el hombre, ya que Dios lo dio a conocer por medio de su palabra. Lo que nosotros llegamos a entender sobre la doctrina de la Trinidad es por lo que Dios nos ha dicho aquí. Pero en realidad, la doctrina de la Trinidad no la podemos entender con nuestro razonamiento. No la podemos entender. Tampoco tiene lógica alguna para la raza humana, ya que tres personas iguales y que cada uno posea la misma esencia divina y que se relacionan entre sí eternamente, eso va a superar la razón humana. No hay cerebro humano que pueda entender esto. Esto hay que entenderlo por fe. Es solo eso. Por eso esta doctrina debe aceptarse, mi hermano, solamente por fe. No haciéndonos preguntas. Pero ahora explíqueme, pastor, ¿por qué? Por fe. Porque esa respuesta que tú quieres, ni yo la tengo. Yo no la tengo. Yo no sé. Yo no sé. Esto es por fe.
¿Fe en qué? En lo que Dios dijo en su Escritura. Hay que tener fe en lo que está escrito. Juan Knox decía, si está en la Biblia, yo lo creo. Así debemos ser nosotros. No preguntarnos tantas cosas. Si está en la Biblia, yo lo creo. El pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Jonás se tragó al pez, también lo creo. Si está escrito, yo lo creo. Solamente tenemos que basarnos en las Escrituras. Y todo lo que necesitamos saber, en realidad, acerca de la doctrina de Dios, de la Trinidad, es lo que dijimos ahorita, Mateo 28 y 19. Dice Mateo 28 y 19, y lo vuelvo a leer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Ahí está. No me pregunte ahora que por qué el Padre y que entonces el Hijo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el poder que hay. Los tres tienen el mismo poder. Para despedirnos, quiero ir a la frase de John MacArthur para terminar esto. Dice John MacArthur, no debemos entender todo lo que nos ocurre. ¿Cuántos quieren entender todo lo que te ocurre? Ay, ¿por qué me ponché? Ay, ¿por qué me doblé la cabeza? Ay, ¿por qué ahora me duele el oído? Ay, ¿por qué el camino es jorobado? Ay, ¿por qué? No debemos entender todo lo que nos ocurre, pero debemos aprender a confiar en Dios en vez de confiar en nuestra capacidad para darle sentido a las cosas. Amén. ¿Entendieron eso? ¿Está claro eso? Amenazo. No debemos entender todo lo que nos ocurre. ¿Y por qué me quedé sin trabajo ahora? ¿Y por qué ahora me cayó este cáncer a mí terminal? ¿Y por qué ahora yo esto? ¿Y por qué yo a lo otro? Dice John MacArthur, no debemos entender todo lo que nos ocurre, pero debemos poner o aprender a confiar en Dios en vez de confiar en nuestra capacidad para darle sentido a las cosas. Cuando tú pones tu capacidad para darle sentido a lo que te está sucediendo, corres el riesgo de que te vaya peor. Porque todo lo que proviene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y todo tiene un propósito. ¿Por qué me estoy divorciando? Yo no sé, Dios sabe. Dios sabe. Tú solo obedece a Dios. Sírvele a Dios. Ama a Dios con toda tu fuerza. Aprende de Dios. Órale a Dios por tu necesidad. Y Él va a hacer lo que Él entiende que es bueno para ti. Por eso es bueno, agradable y perfecto. No porque tú te lo merezcas. Es porque Él es bueno, Él es agradable y Él es perfecto. Todo radica en Dios, mis hermanos. Nada de lo que te sucede o nada de lo que tú puedas pensar. Por ejemplo, uno de los versículos más mal estudiados en toda la Escritura es David y Goliat. Los predicadores, muchos se ponen y dicen, mira cómo David, David cogió y tenía fuerza y cogió una piedra y se la tiró a aquel y David venció. No venció David. Todo es de Dios. Si Dios no le dio la fuerza a David, no hubiera derrotado al gigante. Todo es de Dios. Es Dios el causante de todas las cosas que suceden. Es Él. Es Él. Así que no debemos entender todo lo que nos ocurre, pero debemos aprender a confiar en Dios en vez de confiar en nuestra capacidad para darle sentido a las cosas. John MacArthur. Cierre sus ojos.
Padre, muchas gracias